Ahí estamos viendo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, disculpen. La enseñanza de esta noche es los patriarcas. Es una enseñanza que a mí personalmente me ha dejado muchas cosas. Es muy linda, es muy intensa, muy larga. Entonces vamos a tratar de sacar lo mejor de cada uno de estos patriarcas. Y vamos a ver que los patriarcas, tenemos a Abraham, tenemos a Isaac, a Jacob y a José. Primeramente, vamos a ver qué significa bíblicamente la palabra patriarca. Patriarca nos dice, según el término bíblico, es la cabeza de familia. Es un personaje de la Biblia que vivió antes que Moisés. Es una persona que por edad y sabiduría ejerce autoridad moral en una familia o en una colectividad. Y según el numeral 205 del Catecismo de la Iglesia Católica, entre otras cosas dice que Dios es el Dios de los padres. Es Él quien había llamado y guiado a los patriarcas en todas sus peregrinaciones. Es ese Dios fiel, ese Dios compasivo que se acuerda de cada uno de ellos, se acuerda de sus promesas y viene para liberar a sus descendientes de la esclavitud. Bajo el régimen patriarcal, la dirección del clan pertenecía de derecho a su fundador. Este normalmente era el hijo primogénito o descendiente primogénito en línea directa. Era también heredero de esa autoridad. O sea, él era el jefe de cada familia que componía la tribu en ese momento. Ejercía una autoridad en tanto en el clan como en el seno de la familia. Pues bien, vamos a empezar por ese primer patriarca, por Abraham. Vamos a ver quién era Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos con toda su familia. Abraham era arameo, era pagano, por lo tanto, adoraba a otros dioses. Abraham estaba casado con Sara y Sara era una mujer estéril, por lo tanto, ellos no tenían hijos. Era un hombre de visión y era un hombre de fe. Abraham fue pionero y además era nómada. Con estas características podemos ver que Abraham era un hombre común y corriente, como lo podemos ser nosotros. Sin embargo, Abraham recibe un llamado. Ese llamado que Abraham recibe, podemos interpretarlo como una irrupción totalmente imprevista de la palabra de Dios. ¿Qué hace en ese momento que la historia del mundo entre en una nueva etapa? Pero ¿por qué en una nueva etapa? Recordemos en Génesis 6:5 que ahí la humanidad ya estaba sumergida en el pecado. Y Génesis 6:5 nos dice, el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya ahí la humanidad estaba inmersa en el pecado. Entonces, ¿qué era lo que quería Dios? Dios quería formar un nuevo pueblo. Un nuevo pueblo que se va a iniciar con el llamado que le hace Dios a Abraham. En el capítulo 12 del Génesis 12:1, Dios hace ese llamado y dice: Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Interioricemos, ¿qué haríamos nosotros si hoy, mañana, el Señor nos dice: a ver, don Ernesto, se me va de Cartaguito, a ver a dónde me sigue y usted no sabe para dónde va? ¿Qué haríamos? Imagínense, yo tengo 66 años de vivir en este vecindario. ¿Qué haría yo? ¿Y qué hizo Abraham? Abraham cree o le cree a Dios. Abraham precisamente le va a creer, él le cree a Dios. Y vemos en esta persona de Abraham que Dios no escoge a santos, Dios no escoge santas. Dios elige a quien Él quiere, a quien Él desea. ¿Y por qué lo hace? Bueno, porque Dios conoce la fragilidad y la debilidad del ser humano. Y sabe muy bien, Él sabe que es en esa fragilidad y en esa debilidad donde Él puede ir recogiendo las piezas de un mosaico para tener un proceder salvífico en el mundo. Es en ese preciso momento. En el capítulo 12 del Génesis es cuando se inicia ese ciclo patriarcal. Es en ese capítulo donde se inicia la historia de Israel, donde se inician las tradiciones del pueblo. Dios va a formar un pueblo nuevo. ¿Y de quién va a formar ese pueblo? Lo va a formar de un hombre, de una familia, perdón, procedente de un mismo tronco. Y ese tronco es Abraham. Y vamos de nuevo. ¿Qué le pide Dios? Le dice a Abraham: deja tierra, deja patria, deja la casa de tu padre. Yo te mostraré una tierra nueva. ¿Y saben cuántos años tenía Abraham cuando Dios le hace ese llamado? Abraham tenía 75 años y Sara tenía 65 años. ¿Se imaginan? Era dejar todo el confort, aunque él fuera nómada, pero él iba a dejar todo ahí para seguir a Dios, a una tierra que no conocía. Abraham escucha la voz de Dios. Escucha esa voz que le pide cosas ilógicas, que le promete cosas inimaginables, porque le promete descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Y Abraham era casado con Sara, que era estéril,
¿Cómo me creo yo eso? Si mi mujer es estéril, ¿cómo me voy a creer que voy a tener una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo? Dios le pide que deje esa vida nómada que él tenía, porque le promete una tierra. O sea, él ya no va a andar de aquí para acá, va a establecerse. Por eso, Abraham le cree a Dios y no duda, deja toda seguridad para encaminarse a un lugar desconocido. Nos dice Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir la herencia. Además, salió sin saber a dónde iba. Palabra de Dios. Contra toda lógica, contra toda esperanza, Abraham continuó creyéndole a Dios. Veamos nosotros en este momento. En el momento, recordemos cuando el Señor nos llamó para que le sirviéramos, para que cambiáramos de vida. Cada quien sabrá. Es en ese momento, ¿le creímos a Dios? ¿O simple y sencillamente seguimos nada más creyendo en Dios? Es muy difícil en ese juego de palabras creerle a Dios o creer en Dios. No hay duda. Nada, él no dudó en ningún momento. A ojos cerrados, dejó todo para seguir ese camino que Dios le iba a mostrar, esa tierra que Dios le iba a dar. Abraham entonces inicia una nueva etapa por caminos vírgenes. Y vemos aquí en este mapa la ruta de Abraham, dice, hacia la tierra prometida. Recordemos que Abraham, al ser nómada, probablemente había viajado por todas estas tierras, pero un día aquí, un día allá. Y ahora, este recorrido se las trae y tiene varias, llamémosle, novedades. Lo primero es que el recorrido Abraham lo va a hacer por una orden expresa, por una orden divina. Cuando el Señor le dice, deja todo. Ya no es él el que va a ir porque quiere ir. Hay una orden divina. El Señor le pide a Abraham dejar todo, todo su confort. A la vez, hay un acto de obediencia. En ningún momento Abraham le dijo, Señor, pero ¿para dónde voy? Señor, ¿cómo me estás ofreciendo descendencia si mi mujer es estéril? Ahí hay un acto de obediencia. Él, calladito, empieza ese camino. Y ya una tercera novedad. El desplazamiento ya no era temporal. El desplazamiento era definitivo. ¿Por qué? Porque ese desplazamiento se fundamenta en una promesa. Y esa promesa será para la descendencia numerosa que él va a tener. Y
toda esa promesa que le ofrece a esa numerosa descendencia, se enmarca en una bendición perpetua. Y esa bendición no era solo para Abraham. Esa bendición iba a alcanzar a todas las familias de la tierra. Y aquí estamos incluidos nosotros. Él promete le dice a Abraham, te llevo a la tierra prometida. Esa bendición va para nosotros cuando lleguemos a esa tierra prometida. Qué hermoso. Que esa bendición sea para todos y cada uno de nosotros. Como cuarta novedad, Abraham atraviesa, vean ahí las flechitas, todo el país, desde Ur hasta llegar a Canaán, a la región del Siquén. Cuando Abraham llega al Siquén, él llega a la encina de Moré. Y allí Abraham construye su primer altar. Ese altar lo construye en honor al Señor, en agradecimiento al Señor, porque es allí, en el Siquem, donde el Señor le revela a Abraham que esa es la tierra prometida para su descendencia. Pues bien, de Moré, Abraham sigue a Betel. Betel en hebreo significa casa de él. Eso significa Betel. En Betel construye el segundo altar. En ese altar él invoca al Señor y agradece. Qué importante es el agradecimiento. ¿Cómo debemos de ir agradeciendo desde lo más pequeño hasta lo más grande? Y es ahí, en Betel, donde él establece su campamento. Dura el tiempo que duró en ese campamento ahí en Betel, pero hay otra novedad. Empieza una hambruna y ya esa tierra es sumamente árida. Llegó el momento donde no tenían provisión para comer. Entonces, ¿qué hace Abraham? Abraham dice, ¿a dónde busco los alimentos? Si se devolvía, era mucho tiempo. Entonces, él ve en Egipto el lugar más cerca para ir a aprovisionarse del alimento. Pero ¿qué pasa en Egipto? En Egipto, Abraham teme por su vida y a la vez le falta la fe. Sara, su esposa, era una mujer muy bella y la llevan, ella fue llevada a la casa del faraón. Entonces Abraham teme por la vida, porque él dice, si se dan cuenta que es mi esposa, a mí me matan. Pero qué falto de fe. Él hace que Sara mienta y diga que es su hermana. Pero, como decimos nosotros, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y el faraón se da cuenta de que Sara no es la hermana, sino que es la esposa. Allí mismo, a pesar de esa falta de fe, Dios protege tanto a Sara como a Abraham. Y el faraón, al darse cuenta de la mentira,
expulsa de Egipto a ambos, a Sara y a Abraham y a toda la gente, ¿verdad? La que él tenía. Entonces, Abraham de nuevo, de Egipto, se devuelve. Lo sacan de ahí y llega otra vez a Betel. Él llega al Negev, que está entre Betel y Ai, así se llamaba la ciudad, y entonces de nuevo su campamento vuelve al lugar donde él estuvo al principio. Cuando Abraham salió de Ur, recordemos que con toda la gente que él se fue, iba el sobrino de Abraham, Lot, que ya ahí sería otra historia. Hoy no vamos a hablar de Lot. Pero cuando él se establece, exactamente donde él se establece es en el encinar de Mambré, ahí en Hebrón. Y ahí erige un tercer altar. Y al llegar ahí, él se separa de su sobrino Lot. Eso está en Génesis capítulo 13. En ese tercer altar, igual, Abraham alaba al Señor, agradece al Señor. Pues bien, vamos a ver una cronología de Abraham. Ya ahí Abraham tenía 85 años y Sara 75. El tiempo pasaba y pasaba y Dios no cumplía la promesa. Entonces ellos deciden actuar por su propia cuenta. Y Abraham se une a la sierva de Sara, Agar, y es cuando nace Ismael. Pero ese no era el plan de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho esto? No cumplimos el plan de Dios. Porque nosotros queremos que Dios nos dé las cosas cuando nosotros las necesitamos. En el momento exacto. Pero hay que saber esperar. Hay que saber escuchar. Hay que permitirle a Dios que actúe y no hacer nuestro propio plan. Y ese no era el plan de Dios. Ismael nació, pero ese no era el plan de Dios. 14 años después, Abraham 99 y Sara 89. Ya lo difícil se tornó imposible. Ya Abraham, en el ocaso de su vida, Dios renueva la promesa. A pesar de que ya Abraham no tenía ninguna esperanza. Y Romanos 4:8 dice, por la fe, dichoso el hombre a quien el Señor no toma en cuenta su pecado. Vean cómo aquí el Señor no tomó en cuenta el pecado que había tenido Abraham al haberse unido con su sierva. Dichoso el hombre a quien el Señor no toma en cuenta su pecado. A los 100 años, ya ahí habían pasado 15 años. Abraham tenía 100 y Sara 90. Y es ahí cuando nace Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Génesis 21 del 1 al 6. No vamos a leer como todos los versículos porque
o sea, se nos hace muy largo. Yo pienso que ustedes en la casa pueden retomar esto y ir leyendo poco a poco. Pero es aquí donde ya nace el hijo de la promesa. Y es en Isaac donde está garantizada la descendencia de esa primera parte de la promesa. Ya siendo Sara estéril, el Señor le da esa oportunidad y viene Isaac. A los 112 años, y Sara tiene 102. Miren lo que hace Dios. Dios pide el sacrificio de su hijo Abraham. Dios le pide que entregue al hijo de la promesa. Porque vean que Dios dice, no quiere que Abraham dependa de la promesa. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que Abraham dependa del Dios de la promesa. Por eso, ¿cuántas veces nosotros pedimos un milagro y rezamos y le pedimos a Dios por ese milagro? Decimos, no me escucha, no sé, pero ahí estamos buscando nada más el milagro y no buscamos al Señor de los milagros. Queremos un milagro, pero no nos comprometemos con el Señor de los milagros. Precisamente eso era lo que quería Dios, que Abraham no dependiera de la promesa, sino del Dios de la promesa. Y nuevamente Abraham le cree ciegamente a Dios. Y todos hemos leído esa parte, y lo hemos visto en películas, cuando Abraham llega y le entrega el hijo de la promesa a Dios. Igual, contra toda lógica, contra toda esperanza, Abraham le cree a Dios. Pero viene Dios y le renueva la promesa. En Génesis 17, 4, 5. Abraham dice, Génesis 17, 4, 5. Por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de muchedumbre de pueblos. Eso es lo que significa Abraham, padre de multitud de pueblos, padre de muchedumbre de pueblos. Es aquí donde el Señor le cambia el nombre. Y Dios le renueva la doble promesa. ¿Y cuál era esa doble promesa? Primero, la descendencia. Ya la descendencia estaba garantizada en Isaac. Isaac sería bendición para todas las naciones. Y luego viene la tierra, era la otra promesa. Abraham compra la cueva de Macpelá, esa cueva quedaba frente a Mambré. Eso está en Génesis 23, del 1 al 20. Y es en esa tierra, es la primicia que Dios le da en ese momento. La primicia que Dios le prometió. En esa tierra, en esa cueva, Abraham entierra a Sara. Y
podemos ver cómo un sepulcro de muerte se transforma en signo de esperanza. Es en esa cueva, en esa primicia de tierra, donde se transforma en sí, el sepulcro de muerte se transforma en signo de esperanza. Yo pregunto en esta noche, ¿cuál tumba se podrá transformar en un signo de esperanza para tu vida? Veámonos cada uno de nosotros y pensemos, ¿cuál tumba se podría transformar en un signo de esperanza para tu vida, para mi vida? Dice que una vez muerta Sara, Abraham toma otra mujer. Se llamaba Ketura. Con Ketura, Abraham tuvo más hijos. Y a todos esos hijos que él tuvo, Abraham les dio legados. Pero a Isaac lo hizo heredero universal. A los 175 años muere el patriarca Abraham y fue enterrado junto a Sara en la cueva de Macpelá. Hasta ahí podemos ver a grandes rasgos el ciclo de Abraham. No sé si tienen algún comentario para poder, sino para seguir adelante. Bueno, sigo entonces. Al final vamos a ver tal vez un poquito ahí de los otros, de todos ellos. Vamos a ver ahora al otro patriarca, Isaac. Génesis capítulo 25, versículos del 19 al 34 y los capítulos 26 y 27. Vamos a ver quién era Isaac. Dice que Isaac significa aquel con el que Dios reirá. Isaac, hijo de Abraham, se casa a los 40 años con Rebeca. Solamente Isaac tuvo a Rebeca, él no tuvo más mujeres. Isaac es el padre de los gemelos Esaú y Jacob, y él vivió 180 años. Isaac se sitúa en medio de dos gigantes de la historia de la salvación. El primero es Abraham, su padre, y luego va a ser Jacob, hijo de Isaac. Sin Isaac no se podía continuar con la promesa. Él tenía que estar ahí. Vean cómo Isaac, hijo de Jacob, y es pilar, está entre dos grandes gigantes, que es su padre y luego va a ser su hijo, Jacob. Las historias de estos patriarcas se asemejan en mucho, son muy, muy, muy parecidas. Los relatos pasan, se parecen uno con el otro, y para empezar con Isaac, vemos cómo tanto Isaac como Abraham toman por esposas a mujeres estériles. La escritura nos narra cómo Isaac suplica
a Yahvé en favor de su mujer por su esterilidad. Disculpen, pero después del COVID me quedó como una tosecita fea. El tema de la esterilidad pone en relevancia la intervención que hace Dios, porque es una intervención especial, sobre todo con el nacimiento de algunas de las personas llamadas a desempeñar un importante papel en la historia de la salvación. Vemos cómo Isaac viene de una mujer estéril. Vamos a ver qué pasa con Rebeca. Cuando Isaac pide a Yahvé por su esterilidad. ¿Y por qué la esterilidad era un tema relevante? Recordemos que los judíos consideraban la esterilidad como una señal de desaprobación divina y por lo tanto toda aquella mujer que fuera estéril era una mujer despreciada por el pueblo. En esto, el nacimiento de estos personajes, ¿verdad? En el caso de Isaac, y luego vamos a ver en el caso de, bueno, de Jacob, de Saúl, que eran hijos de Rebeca. Hay ese designio particular de Dios. Lo podemos ver en Lucas 1:25, que dice: el Señor me ha hecho esto ahora para que la gente ya no me desprecie. Por eso les decía que las mujeres estériles eran motivo de desprecio. Entonces, por eso Isaac oraba tanto a Yahvé. Esa es una de las partes en que se parece, ¿verdad? En que ambos tomaron esposas estériles. En lo otro también se da una situación que vivió Abraham. Recordemos cuando él se devolvió a Egipto con la sequía, ¿verdad? Tuvo que mentir en la relación con su esposa para garantizarse tanto su seguridad como su vida. Pero en el caso de Isaac, el Señor le indica que no baje a Egipto, porque Él lo va a bendecir, lo va a proteger. No solo a él, sino a toda su descendencia. Sin embargo, Isaac obedece, sí, obedece, él se queda en Gerar, pero tuvo miedo. También a Isaac tuvo miedo y también mintió, porque Rebeca, que era la esposa, tuvo que decir que era la hermana, igual que lo que pasó con Sara. Y Abimelech en ese momento se dio cuenta y lo reprende, igual que pasó con el faraón, con Abraham. Hacen esta reprensión, pero sin embargo, Isaac se queda ahí, ¿verdad? En Gerar. Abimelech se da cuenta, Abimelech no lo desprecia, no lo tira, no lo devuelve, sino que más bien le ayuda. En Génesis 25, del capítulo 19 al 34, nos habla sobre la historia de los dos descendientes de Isaac, que son Esaú y Jacob. Pero dice la palabra que desde que estaban en el vientre materno y según las palabras puestas en boca de Dios, que se las dirigió a Rebeca, ellos dos, Esaú
y Jacob eran dos pueblos, dos naciones. Y vamos a leer el versículo 23 del capítulo 25, donde el Señor le contestó esto a Rebeca. Dice, en tu vientre hay dos naciones, dos pueblos que están en lucha desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro y el mayor estará sujeto al menor. ¿Cómo teje Dios esta historia? ¿Cómo desde antes de nacer esos dos pueblos, esas dos naciones ya se estaban separando en las entrañas de Rebeca? ¿Cómo va tejiendo Dios esta historia? Es increíble ver, o sea, lástima que no tenemos como mucho tiempo para leer todo esto, pero es emocionante ver cómo trabaja o trabajó en ese momento Dios, pero sigue trabajando en la historia de cada uno de nosotros, porque esa es la historia. Cómo esos dos gemelos, esos dos pueblos ya desde el vientre estaban peleando. Hay un capítulo, el capítulo 27 del Génesis, es muy largo, del versículo 1 hasta el 46, donde Isaac bendice a Jacob. Pero vemos cómo hay unos aspectos a rescatar en ese capítulo. El primer aspecto es la predilección que Isaac tenía por Esaú y la predilección de Rebeca por Jacob. Porque ahora vamos a ver con Jacob lo que pasó. Y Rebeca le ayudó, lo incitó, ¿verdad? Y el otro aspecto es la confirmación de prosperidad material para poder subsistir. Tanto Abraham como Isaac tenían todas esas montones de ganado, de ovejas, y ellos podemos decir, pues tenían su dinero, no padecían de nada, ¿verdad? Nada les hacía falta. Aquí en este capítulo, la escritura nos muestra cómo la acción de Dios se va realizando, era lo que yo les decía, qué increíble cómo Dios trabaja. Y aquí vemos cómo la acción de Dios se va realizando por medio de la trama humana. Y esa trama humana estaba cargada de intereses personales, estaba cargada de violación a los derechos y también de actitudes contrarias a la justicia. Pero ahí sigue Dios. Él no se va. Ahí siguió. Y vemos cómo en esa bendición hay un aspecto de primero de bienestar, como les decía, ellos estaban bien, no les hacía falta nada. Había una prosperidad material, ¿verdad? También había paz, había tranquilidad entre ellos. Y el aspecto, también se ve el aspecto de la retribución. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver que el que actúa bien, le va bien, y al que actúa mal, le va mal. Esaú, por sí mismo, se labra un destino trágico, porque
Esaú fue un irresponsable por un asunto irresponsable en el aspecto de que un asunto tan delicado como la primogenitura, él se la cambiara a Jacob por un plato de lentejas. Y todavía Jacob no solo le quita esa primogenitura, sino que le quita la bendición de Dios, de su padre, ¿verdad? La bendición. Y él enoja a sus padres, a Jacob y a Rebeca, perdón, a Isaac y a Rebeca, porque él se casa con dos hititas, que eran Judith y Basmat. Entonces, él solito se labra ese destino. Por eso nos dice la escritura, todo esto se va realizando con una trama humana. Y tal vez hemos visto en familias, ¿verdad?, donde se han dado este tipo de situaciones. Y solitos nos hacemos de tantas cosas, o sea, tenemos intereses personales, hay violación a los derechos en las casas, se ve que los padres, los hijos le quitan a los padres, bueno, y esto se vio en esta historia de la salvación, por eso es nuestra propia historia. Y para terminar con Isaac, Isaac vivió 180 años. Y a Isaac lo enterraron Jacob y Esaú. Eso lo podemos ver en Génesis 35, 28, 29. Pues bien, vamos a continuar. Si hay alguna pregunta o algo, me dicen, aquí no veo a nadie yo. Así es que me pueden interrumpir. Vamos a continuar ahora con el siguiente patriarca, que me encanta, Jacob, Génesis capítulos del 28 al 36. Y de primera entrada vemos que Jacob era un hombre tramposo. ¿Cuántos hemos sido tramposos? Y ¿cuántos hermanos mayores nos hemos aprovechado de los menores? O al revés, los menores aprovechándose de los mayores. Y eso es lo que hace Jacob. Él se aprovecha de Esaú, y lo decía anteriormente. Por un plato de lentejas, Esaú le entrega la primogenitura. Pero vean cómo Dios va escogiendo a quien Él quiere. Cómo Dios no elige ángeles. Yo creo que ninguno de nosotros, así cuando Dios nos llamó, éramos angelitos. Ninguno, ni lo somos, ¿verdad? Tal vez hemos cambiado un poquito, pero cuando tuvimos ese llamado, ninguno era un angelito. Dios elige seres de carne y hueso, véanlo, desde Abraham, Isaac y ahora Jacob, que era, llamémoslo así, como el malo de la película. Dios elige hombres pecadores. Muchas veces Dios elige al menos apto, al menos capaz. Pero cuando Dios nos elige, Él nos capacita. Por eso tenemos que estar prestos, estar oídos abiertos, porque Él es quien nos capacita. En Génesis 32,
del 25 al 33, hay un hecho importante. Jacob lucha con un ángel durante toda la noche. Jacob queda herido de la pierna y Jacob le pide, el ángel, él lucha contra el ángel y no lo deja ir. Y en ese momento Jacob le pide al ángel que lo bendiga. Y el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le dice, Jacob. Y el ángel le responde, no te llamarás Jacob, de ahora en adelante serás Israel, por haber luchado con dioses y hombres y has podido, o sea, salió avante. En ese momento, desde ahí ya Jacob pasa a ser Israel. Esta lucha que tiene Jacob con el ángel no es una lucha contra Dios. Es una lucha donde podemos ver en esa representación el esfuerzo que hace el hombre para no rendirse en el camino hacia la santidad. ¿Cuánta lucha tenemos nosotros, cada uno de nosotros? Esas luchas interiores, esas luchas para poder seguir en el camino de la santidad, para no abandonarlo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nosotros tenemos esas sequías, esos momentos de sequedad? Pero por favor, Dios libre de dejar esos momentos de sequedad ahí. No podemos. Por más sequía, tenemos que orar. No podemos rendirnos. La oración es sumamente importante. Y yo se los digo como testimonio. Muchas veces yo llego y digo, uy, no me sale nada. No puedo orar. No puedo. ¿Qué pasa? Pero me quedo en silencio. Pido al Espíritu Santo me apacigüe la mente, porque de verdad que la mente es la loca de la casa. Y a veces es tanto lo que tenemos ahí. Pedimos al Espíritu Santo, apacíguame esta mente. Y empezamos poquito a poco. Y no decimos nada. El silencio basta. Y Dios en ese silencio nos responde. Por eso, porque no podemos rendirnos en ese camino. Y eso es lo que representa esta lucha de Jacob con el ángel. Es la lucha que cada uno de nosotros lleva para poder alcanzar el camino hacia la santidad. También en este pasaje vemos una total sintonía con la voluntad y el querer de Dios. Hay una gran obediencia hacia esa voluntad divina que inspira a Jacob, porque con todo lo que pasó, Jacob le tenía ya miedo a Esaú, porque él le había quitado sus derechos, tanto la primogenitura como la bendición. Y la bendición, Jacob se la quita con la anuencia de su madre, con trampas. Es que le roba Jacob
la bendición a su hermano Esaú. En ese momento de lucha con el ángel, ya la bendición de Jacob era tangible en la prosperidad, tanto material como en la numerosa descendencia, porque Jacob había ya procreado con 4 mujeres, 12 hijos. Y esos 12 hijos llegarían a ser las columnas de las 12 tribus de Israel. Ahí ya esa promesa, 12 tribus, las 12 tribus de Israel. La descendencia empezaba ya a ser enorme. Pero en ese momento, la bendición ya no podía estar completa, porque ya Jacob entendió que si él no se reconciliaba con su hermano, no podía tener esa bendición completa. Él necesitaba reconciliarse con Esaú, tener paz con su hermano. Consciente de esa situación, Jacob oró al Señor. Se dice que esta oración es una de las más hermosas de la piedad israelita. La podemos encontrar en Génesis 32, versículos 10 al 13, pero yo la quiero hacer. Se las voy a leer porque a mí me pareció hermosísima. Luego dijo Jacob: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Yahvé, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu patria, que yo seré bueno contigo. Qué poco merecía yo todas las mercedes y toda la confianza que has dado a tu siervo, pues con solo mi cayado pasé este Jordán, y ahora he venido a formar 2 campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no sea que venga y nos ataque a la madre junto con los hijos. Que fuiste tú quien dijiste, yo seré bueno de veras contigo, y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar, de tanta como hay. Hermosísima. Yo siento que me identifiqué montones con Jacob ahí. Y siento ese arrepentimiento y ese estar con el Señor pidiéndole arrepentido. Me lo imagino que se arrodilló en aquellas tierras, ¿verdad? Y dice que fuiste tú quien dijiste. El Señor le dijo, yo seré bueno de veras contigo y haré tu descendencia como la arena del mar. Y ya estaban ahí las 12 tribus de Israel. Pues bien, Génesis 33, del 1 al 20, ahí podemos ver el encuentro que tienen Esaú y Jacob. Esaú, dice la palabra, que iba preparado con 400 hombres, porque él no se imaginaba la clase de encuentro que podían tener. Sin embargo, por el sentimiento fraterno de Esaú, al ver a su hermano acercándose de forma sumisa, y dice la palabra que hizo 7 reverencias conforme él se iba acercando a su hermano. Ellos se abrazan.
Y Jacob en ese momento le ofrece los dones y los presentes que le llevaba. La palabra dice que ellos no continúan juntos, a pesar de que Esaú sí quería que siguieran juntos, pero este Jacob era tremendo. Y él dijo, mejor solito me sigo aquí, porque él no confiaba tampoco mucho en su hermano, yo creo, ¿verdad? Y entonces Jacob, por orden de Dios, regresa a Betel, a la tierra prometida. Ahí levanta un altar en agradecimiento al Dios que le escuchó, dice, al Dios que le escuchó en el peligro y lo acompañó en el viaje. Él tenía miedo, pero entonces, en ese momento, cuando él vuelve y hace ese altar en Betel, él le ordena tanto a la familia como a todo el grupo, a toda la gente que iba, que lo acompañaba, que tenían que entregarle todos los, imagínense, todos los dioses que ellos conservaban, ¿verdad? Todo lo que ellos llevaban pendiente. Él recogió todo eso, fue y lo enterró bajo la encina que está junto al Siquem. Génesis 35, del 1 al 4. Dios necesitaba a alguien que pudiera ir aterrizando todos los planes que él tenía. Y esa persona, ese alguien, fue Jacob. Jacob supo institucionalizar el vehículo de la promesa con las 12 tribus de Israel. Jacob muere, pide ser enterrado al lado de los suyos en Canaán. Con su muerte, la historia del pueblo y las esperanzas del cumplimiento de las promesas no podían quedar sepultadas en Egipto. Tal vez aquí me fui hasta Egipto, ¿verdad? Pero bueno, sabemos después qué pasó con lo de José, que ya es el último y ahorita vamos a ver. Y él, ese cumplimiento de la promesa y esa esperanza no podían quedar en Egipto. Entonces, José, el último patriarca, cumple con el juramento que le hizo a Jacob y es él quien lo sepulta frente a Hebrón. Ahí, junto a su padre, junto a su abuelo, ¿verdad? Sepultan a Jacob. Pues bien, ya para ir terminando, vamos a ver a José, el último patriarca. José lo vemos en Génesis del 37, capítulo 37 al 50. José es el 11º hijo de Jacob. José era el preferido de Jacob porque nació cuando ya Jacob estaba en edad avanzada. Esa preferencia, llamémosle así, que tenía Jacob hacia José, despertó una envidia tremenda en sus hermanos. Y no solo era envidia, sino que toda esa envidia se transformó en rencor. Recordemos que José fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Y después de 1000 dificultades, José llega a ser ministro poderoso en el imperio del faraón.
de Egipto. José dice que salva a su familia en el momento decisivo. Salva a su familia en el momento decisivo. En la historia de la salvación fue necesario tener a alguien que pusiera la estructura. Esa estructura la puso Jacob con sus 12 tribus. Pero anterior a Jacob estuvo el pionero, nuestro padre Abraham. Sin embargo, se necesitaba un soñador que le diera color al prisma de la salvación. Y ese es José. José con una historia triste, muy triste la historia de José. Y es tan triste porque hay momentos y parte de su historia donde parece que Dios no escucha y que Dios está ausente. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por eso? Donde pensamos que ya Dios no nos escucha. Sentimos incluso en que Dios está ajeno a nuestro dolor. Y eso le pasó a José. Él sentía que Dios estaba ausente, que Dios estaba ajeno al dolor que él estaba pasando. Dicen los estudiosos, ¿verdad? Los teólogos y estas gentes, que la iglesia interpretó la historia de José como un ejemplo de la actuación de la divina providencia. Que la divina providencia sabe sacar bien incluso del mal, de todo ese mal que el hombre lleva a cabo. El mal que hicieron los hermanos cuando lo vendieron a los mercaderes. De ese mal salió un bien. También se nos dice que José siempre fue visto como un anticipo de Cristo, que vendido por sus hermanos se convierte en el Salvador de ellos. Y Génesis 50:20 dice: no fuisteis vosotros, dice José a sus hermanos, los que me enviasteis acá, sino Dios. Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. Entonces vemos cómo con el tiempo se puede descubrir que Dios en su providencia puede sacar bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por nosotros mismos, por la superabundancia de la gracia de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 312, que por la superabundancia de su gracia sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por eso el mal se convierte en un bien. Resumiendo, estos patriarcas, que nos puede dar toda la noche hablando de ellos, podemos decir que Dios toma la iniciativa en todo. En todo. Dios es libre de elegir a quien quiere para que colabore con él. En este caso,
cada uno de los patriarcas eran necesarios dentro de su papel. Porque si bien cada uno de ellos, pues, era diferente, a la vez ellos se complementaron para poder comenzar la historia de la salvación. Entonces vemos cómo Dios se sirve de situaciones negativas, como vimos en cada uno de la historia de estos patriarcas, y lo hace de eso lo toma Dios, de esas situaciones negativas, Dios las toma para bien del pueblo. Y nunca, nunca nosotros debemos rendirnos en esa relación con Dios. Aunque sintamos, aunque parezca que Dios nos ha abandonado, hay que perseverar. Hay que confiar en Él, hay que confiar en su divina providencia. Recordemos que Dios escribe en renglones torcidos y tenemos que asumirlo, pero no solo asumirlo, sino aceptarlo plenamente. Dios actúa en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras historias, mostrándonos su amor. Y para terminar con José, les digo que José muere anciano, colmado de bienes, de paz, pero él le pide a sus hermanos que cuando Dios los haga salir de Egipto, lleven consigo sus huesos. Dios prepara la salvación de la humanidad mediante la colaboración de un hombre como fue Abraham, un matrimonio, Rebeca e Isaac, y una familia, la familia de las 12 tribus de Israel. Y para que la rueda de esa promesa se mueva, necesita también de ellos 4. Y yo esta noche les digo desde la tierra de Canaán, muchas gracias, el Señor les bendiga, les guarde